Muy bien. Sean todas y todos bienvenidas y bienvenidos a esta segunda parte de lo que corresponde al sistema inmune en nuestra sesión online y que abarca principalmente las alteraciones inmunológicas del cuerpo, en las cuales el primer concepto que vamos a ver es el de autoinmunidad. Algunas veces la respuesta inmune de nuestro cuerpo genera problemas y estos problemas pueden destruir nuestros tejidos, nuestras células. Y de estos problemas tenemos dos tipos. Puede ser la respuesta exagerada, que son las alergias, que vamos a ver en qué consiste, y por otro lado es la autoinmunidad, que es cuando el mismo cuerpo produce anticuerpos dirigidos contra un antígeno propio. Y como vimos, estos antígenos son las proteínas que están en la superficie de la membrana plasmática. Entonces el cuerpo genera anticuerpos contra nuestras mismas células. Algunos ejemplos son la diabetes tipo 1, la esclerosis múltiple y la miastenia grave. Estas enfermedades tienen unas características de ser crónicas, preponderan en mujeres y pueden afectar a uno o a más órganos. Como vemos acá, tenemos el desorden autoinmune, tenemos por ejemplo que el sistema inmune genera linfocitos, por ejemplo, los T citotóxicos, o pueden ser que los macrófagos, por ejemplo, ataquen a la tiroides, a la sangre, al sistema digestivo, a los nervios, a los pulmones, a la piel, a los músculos, a los huesitos y al cerebro. Que en el cerebro tenemos la esclerosis múltiple, el autismo y el síndrome de Guillain-Barré. En eso consiste principalmente. Entonces, la diabetes tipo 1 es la insulino dependiente. La insulina es una hormona proteica que se encarga principalmente de bajar los niveles de glucosa en la sangre, la glicemia. ¿Cómo? La insulina llega a una célula, principalmente hepática, activa un receptor y este receptor provoca una cascada de activaciones que hace que se abran ciertos canales para que ingrese la glucosa a la célula. Estimula el ingreso de glucosa a las células. Eso hace la insulina. Bueno, el mecanismo que le acabo de decir es como más bioquímico, pero principalmente eso, hace que las células ingresen glucosa y disminuye los niveles de glucosa en la sangre. La quita de la sangre y hace que entren a las células. Entonces, esta insulina es sintetizada y liberada por las células beta del páncreas, las beta pancreáticas. ¿Qué ocurre entonces en la autoinmunidad? El sistema inmune genera anticuerpos contra estas células, provocando su detección y destrucción, lo que genera que disminuye los niveles de insulina en la sangre, debido a que se reduce la producción porque no hay células que la sinteticen. Esto provoca que aumente la glicemia del paciente y genere este tipo de diabetes, que se decía que es la diabetes juvenil, pero ahora ya se ha detectado que tanto en adultos como en niños se manifiesta casi de la misma forma. Y provoca que el paciente sea dependiente de insulina y se le tiene que inyectar. Por eso es insulino dependiente. Se inyecta insulina. El otro tipo de diabetes, como ayuda de memoria, es la diabetes tipo 2, que es la diabetes debido a que es insulino resistente. Aquí corresponde insulino resistente. El cuerpo genera insulina, pero las células no la detectan. Por eso es insulino resistente. Es resistente a la insulina que yo genero. Puede ser, por ejemplo, porque los receptores de las células están dañados, los receptores de la insulina se dañan, o puede ser algún tipo de afectación en la insulina que haga que cambie como la conformación de esta insulina y impida que los receptores la detecten. Por eso es insulino resistente, porque la insulina no entra al cuerpo. Y en ese caso es más adulta esa ocurre más a los adultos, en ese caso, en esta ocurre más en los niños, y en el otro caso ocurre más en los adultos. Y eso principalmente con la diabetes tipo 1. Entonces, por otro lado tenemos la esclerosis múltiple, que es una enfermedad neurodegenerativa que provoca daño a la vaina de mielina. En el sistema nervioso tuvieron que ver que la vaina de mielina es una vaina que recubre a los axones y permite que aumente la velocidad del impulso nervioso. Como lo van a ver creo que en la clase de sistema nervioso, no, en la clase de impulso nervioso. Ahí se ve.
Y bueno, actualmente no existe cura para esta enfermedad, pero existen medicamentos que permiten que disminuyan y se controlen los síntomas. Entonces, aquí tenemos la vaina de melina, sistema nervioso central con la médula espinal, y dice la esclerosis múltiple, la vaina de melina, que es una sola célula, célula cuya membrana envuelve el axón, sufre destrucción por inflamación y cicatrización. Esto ocurre en el sistema nervioso. El sistema nervioso es una célula que envuelve al axón y permite que disminuya, que aumente la velocidad del impulso nervioso. Y eso principalmente ocurre a nivel del sistema nervioso central, debido a que en la neurona, en el axón de la neurona, toda la célula se envuelve, que es la célula oligodendrocíticas, creo, envuelven al axón como forma de vaina de mielina y, como dice acá, esta enfermedad daña a la vaina de mielina. Eso es bastante la verdad. Daña la vaina de mielina. Por otro lado, tenemos la miastenia grave, que en la contracción muscular tuvieron que haber visto que la acetilcolina es el principal neurotransmisor encargado de la contracción muscular. Entonces, ¿qué hace la miastenia grave? Estos anticuerpos propios bloquean, alteran o destruyen los receptores de acetilcolina en el músculo. Porque está la célula nerviosa, se libera acetilcolina, la acetilcolina es captada por receptores y ocurre la contracción. Sin embargo, en la miastenia grave, los anticuerpos destruyen estos receptores, los dañan, los bloquean, lo que impide que la acetilcolina sea reconocida, impidiendo así la contracción muscular. Y eso hace que pierda tono muscular. Y lo que se hace principalmente es que se usan fármacos para inhibir la colinesterasa. ¿Qué hace la colinesterasa? La colinesterasa es la enzima que degrada la acetilcolina. Entonces se inhibe la colinesterasa, aumenta los niveles de acetilcolina, y a pesar de que los receptores estén dañados o destruidos, los grandes niveles de acetilcolina va a permitir que al menos algunas sean reconocidas por estos receptores. Eso mismo ocurre en la insulina. En la insulina resistente, lo que ocurre es que el cuerpo, al no ver que disminuye la glucosa, genera cada vez más y más y más insulina. Aunque los receptores estén dañados, siempre va a haber algunas moléculas de insulina que sí van a entrar, sí van a ser reconocidas y sí van a permitir que baje el azúcar de la sangre. Pero no todas. Por eso, por ejemplo, la gente que quiere estudiar en salud, puede llegar un paciente, por ejemplo, que llegue, por ejemplo, con el azúcar bien, con la glicemia normal, pero los niveles de insulina van a estar en las nubes. Por eso no hay que fijarse solamente en el nivel de la glucosa, también hay que ver en los niveles de glicemia, de insulina. Porque puede ser que el paciente tenga los niveles de glucosa bajos, estables, en un rango normal, pero los niveles de insulina los debe tener en niveles estratosféricos. Por eso es importante entender ese mecanismo. Y eso principalmente con la miastenia grave. Y tenemos la hipersensibilidad, que a veces nuestro sistema inmune se pone en nuestra contra, como dice acá, y reacciona ante antígenos no nocivos de manera exagerada. Por ejemplo, cerebema bronquial, o vamos a ver en un ejemplo como la rinitis crónica, creo que se llama. No, rinitis alérgica, así se llama. Que es en el caso de alergias, que ahí lo vamos a ver después. Entonces, ahora corresponde ver la tipificación AB0. Esto lo tuvieron que haber visto en el común, a grandes rasgos, pero ahora lo vamos a ver mucho más profundo. En los humanos, los grupos sanguíneos se rige por los alelos múltiples. Existen 4 tipos de alelos. Tenemos el grupo A, el grupo B, el grupo AB y el grupo 0. O el grupo CBO, pero es 0, grupo 0. Entonces, el grupo A se basa principalmente en que sus glóbulos rojos tienen un antígeno que se llama aglutinógeno, pero es un antígeno de tipo A, por ejemplo. En el B
las células sanguíneas tienen antígeno B, en el AB, AB, y en el 0 no tiene. 0. No tiene antígeno. No tiene esa proteína en la membrana de los glóbulos rojos. Por otro lado, en el plasma sanguíneo va a haber una aglutinina, que como les puse acá es un tipo de anticuerpo, que es una proteína del plasma que rechaza la sangre incompatible, provocando la aglutinación, provocando que estas células como que se junten y como se destruyen y tapen los vasos sanguíneos. Así que destruyen estas células y hacen que se tapen, que se formen como unos trombos en los vasos sanguíneos, que tapan al final el vaso sanguíneo. Entonces, el grupo A tiene un anti-B, el grupo B tiene un anti-A, el grupo AB no tiene ninguno, y el grupo 0 tiene anti-A y B. ¿Correcto? Entonces, el grupo A tiene anti-B, porque si tiene anti-A va a reaccionar consigo mismo y va a provocar una autoaglutinación. El grupo B tiene anti-A, el grupo AB no tiene ninguno, porque si tiene alguno va a reaccionar con cualquiera de los dos. Y el grupo O los tiene los dos porque no tiene ningún antígeno. Entonces, en esta tabla se las puse porque en una pregunta de EMRE salió justamente esta tabla para que lo vean como ellos lo plantean. Tenemos grupo sanguíneo A, B, AB, 0. El antígeno, el grupo A tiene el A, el B tiene el B, el AB tiene el AB y el 0 tiene 0, no tiene ningún antígeno. Y los anticuerpos, el A tiene anti-B, el B tiene anti-A, el AB no tiene ninguno porque si no autoaglutina y el 0 tiene ambos. ¿Por qué es importante saber esto? Es importante por las transfusiones sanguíneas. La transfusión sanguínea es un tratamiento, como dice acá, que involucra el traspaso de sangre, o bueno, él dice trasplante, pero es traspaso. Traspaso de sangre de un donante a un receptor. ¿Por qué es importante esto? Uno, porque se les pregunta en la PSU, le pueden poner, por ejemplo, paciente de grupo A, necesita, no sé, importante transfusión sanguínea, ¿cuál paciente de esto le puede donar? Por ejemplo. Pero fuera de la PSU, si alguno o alguna se dedica a salud, también es importante porque si no se maneja esto y le doy a un paciente A, por ejemplo, como ven en la tabla, a un paciente A que tiene un aglutinógeno A, le doy sangre B, no va a servir porque la sangre que va a tener el paciente A va a actuar anti-B y va a provocar que esta sangre se aglutine y el paciente lo más probable es que se muera. Entonces, el aglutinógeno, que como les dije era el antígeno, como le dice el DEMRE, en el grupo A tiene A, el B tiene B, el grupo AB tiene AB y el grupo 0 no tiene. En la aglutinina, que era el anticuerpo, el grupo A tiene anti-B, el grupo B tiene anti-A, el grupo AB no tiene, porque si no autoaglutina, y el grupo O tiene anti-A y B, porque al no tener aglutinógeno, no va a aglutinar a los eritrocitos, a la célula sanguínea. Entonces, ahora vamos a ver dona sangre A. El grupo A le puede donar a y a B. A, porque si yo tengo A y le dono a alguien con A, él va a tener anti-B, no anti-A. Entonces no va a haber problema. Por eso le puede donar a A y le puede donar a B, porque AB tampoco tiene. AB no tiene ni A, ni anti-A ni anti-B. Por eso le puedo donar a y a B. El B le puede donar a B y le puede donar a B, pero no le puede donar a A y a 0, igual que A. ¿Por qué? Si le dona A, tengo anti-B, y si le dona a B, tengo anti-B. Ya a 0, tengo anti-B. Pero le puedo donar a B porque B tiene anti-A, no anti-B, y le puedo donar a B porque AB no tiene ninguno anti-A ni anti-B. El grupo AB le puede donar solamente grupo AB, en el sentido que AB le dona a sí mismo, porque al tener AB, el grupo A tiene anti-B, choca, el grupo B tiene anti-A, choca, y el grupo A tiene los dos. Y el grupo 0 tiene los dos. Y el grupo 0 le puede donar a todos, debido a que al no tener aglutinógeno, al inyectarle una sangre O, una sangre 0, a cualquiera de los grupos,
las aglutininas no van a reconocer a nada. No van a reconocer a ningún eritrocito. Por otro lado, recibe sangre de A, recibe de A 0, B, B0, AB de todos, y 0 recibe solamente de 0. Debido al tener anti-A y anti-B, no puede recibir de ningún otro grupo, debido a que ellos sí tienen el antígeno A o B. Entonces, a manera de resumen, tenemos grupo A, B, AB, 0. A tiene A, B tiene B, AB no tiene. A le puede donar a sí mismo y le puede donar a B, debido a que no tiene aglutinina, no tiene anticuerpos contra A. B le puede donar a B porque no tiene anti-B, y A también le puede donar a B debido a que tampoco él tiene anti-B. A B se puede donar a sí mismo debido a que los demás grupos sí tienen al menos un anticuerpo contra A o B, y el grupo 0 le puede donar a todos debido a que no tiene antígeno. Por lo tanto, al ingresar esta sangre a algún grupo, las aglutininas no van a reconocer a nada. No van a reconocer nada debido a que no tiene antígeno que reconocer. Por eso dona a todos. Por eso esto se denomina donante universal. El grupo 0 es el donante universal. Por otro lado, el recibe sangre de el A, como vimos, como si 0 es el donante, va a recibir de todo. Entonces el A, B, el AB y 0 va a recibir, va a dar sangre a todos. Va a dar sangre a todos. Pero el grupo A va a recibir sangre de A, el grupo B va a recibir de B, el grupo AB va a recibir de todos. ¿Por qué de todos? Porque no tiene anticuerpo. No tiene anticuerpo, por lo tanto cualquier antígeno aglutinógeno que llegue a la sangre de ese paciente AB no va a reaccionar con nada, porque no hay anticuerpos contra A o anti-B. Por eso este es el receptor universal. Si él es el donante, él es el receptor universal. Y 0 puede recibir solamente de 0 debido a que como tiene anti-A y anti-B, no puede reaccionar con ninguno de los grupos. Si le dona A, va a reaccionar el anti-A. Si le dona B, va a reaccionar el anti-B. Y el AB va a reaccionar a ambos. Y se va a aglutinar. Por otro lado tenemos el sistema RH, que el factor RH es un aglutinógeno, como le puse acá, antígeno, ubicado en la superficie de los eritrocitos, al igual que el factor AB o AB. Entonces, el RH más, hay un RH más y un RH menos. El RH más es el que sí presenta el antígeno RH. Y el RH menos es el que no lo presenta. Por eso es menos. Más lo tiene, menos no lo tiene. El plasma no presenta aglutinina anti-RH, sino va a ocurrir también la autoaglutinación. Por otro lado, el plasma del RH negativo, si bien no tiene aglutinina anti-RH, porque no hay, puede llegar a tener debido solamente si la sangre de esta persona se expone al RH positivo. Si yo soy RH negativo, por ejemplo, y me dona sangre, un RH positivo, van a verse eritrocitos, glóbulos rojos, con RH. Entonces mi cuerpo va a detectar este RH como desconocido y va a generar anticuerpos en contra de este RH. Y lo más probable es que destruya a esta célula del glóbulo rojo, si yo soy RH negativo. Si yo soy RH positivo y llega y me inyecta sangre un RH negativo, no va a pasar nada, porque mi plasma no tiene anti-RH y tampoco va a generar anti-RH porque él no tiene. Entonces va a dar lo mismo. Entonces, RH menos a RH más sí le puede donar, y RH más a RH menos no le puede donar. No le puede donar. Porque va a generar RH positivo. Anticuerpos contra el factor RH. ¿Se entiende? Entonces aquí le pusieron una tabla para que sepan a quién le pueden donar y de quién puedo recibir. Como ven acá, están los factores positivos y los negativos. Y como ven acá, el AB es el receptor universal, como vemos acá. Y el O, el 0, es el
donador universal. El O negativo es el donador universal y el AB positivo es el receptor universal, considerando el factor de RH. El O negativo le puede dar a todos. ¿Y por qué es importante esto? Debido a lo que se denomina eritroblastosis fetal. ¿Qué es la eritroblastosis fetal? La eritroblastosis fetal es una enfermedad que se puede presentar en un recién nacido, en un bebé, de grupo sanguíneo RH positivo cuando la madre es RH negativo. Entonces, ¿qué ocurre acá? Tenemos al niño con sangre o niña con sangre RH positiva. Presenta el antígeno RH. Y la madre es RH negativa. No tiene RH. ¿Qué ocurre? En la placenta va a ocurrir intercambio sanguíneo y puede ser, por ejemplo, que de la sangre del bebé salga a la circulación materna y la sangre materna va a reconocer este factor RH y va a generar anticuerpos contra este RH. ¿Correcto? Va a generar anticuerpos contra este RH y va a atacar a los glóbulos rojos que tengan el factor RH, que en este caso serían los del niño. Al primer hijo no le va a pasar nada, porque la madre recién está generando los anticuerpos contra ese RH positivo. No obstante, al segundo niño, si el segundo niño que tiene esta madre o niña tiene el factor RH positivo, ya van a haber anticuerpos en la sangre materna contra este factor. Entonces, cuando ocurra intercambio sanguíneo en la placenta, ya van a haber anticuerpos anti-RH y van a atacar a la sangre del niño. Van a ingresar al niño y van a empezar a destruir los glóbulos rojos y va a provocar la muerte de este niño. Entonces, los anticuerpos de la madre pasan a la sangre fetal, como se muestra acá, provocan la aglutinación, disminuyen los glóbulos rojos, provocan anemia y la muerte del niño. Eso ocurre principalmente en la eritroblastosis fetal. En este dibujo, el primer niño es RH positivo, en la placenta ocurre intercambio, se generan anticuerpos contra el factor RH y el segundo niño, si es positivo, los anticuerpos lo van a atacar. Como ven acá, tenemos glóbulo rojo, el antígeno, que en este caso es el RH, y el anticuerpo es el anti-RH. Anti-RH. Y eso es principalmente la eritroblastosis fetal. Las alergias. Las alergias es una reacción exagerada, como dice ahí, dirigida por el sistema inmune contra una sustancia que para la mayor parte de la población resulta inofensiva. Como por ejemplo el polen, puede ser el plátano oriental en esta época, lo ácaro puede ser, hay gente que es alérgica a algunos lácteos, al huevo, al pescado, a distintas cosas la gente sufre de alergias. También hay un tipo de alergia que es mucho más agresiva y grave, que es la anafilaxia. La anafilaxia provoca pérdida del conocimiento, urticaria, esta picazón, se hincha la lengua, provocando que se impida la deglución y se hinchan los tejidos de la garganta, y si no se trata puede provocar la muerte del paciente, debido a que ocurre la asfixia, el paciente se asfixia debido a la hinchazón de los tejidos de la garganta, la hinchazón de la lengua, y provoca la muerte del paciente. ¿Cómo es la fisiopatología de esto? Tenemos un plasmocito, sale nuevamente el plasmocito o la célula plasmática B, que sale del linfocito B. Esta célula se expone previamente a los granos de polen, en este caso el ejemplo es el polen. Esto hace que las células plasmáticas provocan un anticuerpo, la inmunoglobulina E. Esto es súper importante, inmunoglobulina E, específica para el polen. Es una inmunoglobulina que es específica para el polen. No la E, sino es una inmunoglobulina E adaptada para que sea específica al polen. ¿Qué ocurre? Nuevamente, la inmunoglobulina se combina con receptores de mastocitos presentes en el recubrimiento de las vías respiratorias superiores. Estos mastocitos están en las vías respiratorias superiores y esta inmunoglobulina se combina con los receptores de membrana de este mastocito. Entonces llega este anticuerpo y se combina con los receptores de membrana.
Luego, nuevamente el polen es inhalado en un segundo encuentro y este polen es reconocido por la inmunoglobulina E debido a que es específica para ella. Entonces es reconocida, se activa, bueno, aquí dice que es reconocida, se combina dermatocito que se ha sensibilizado previamente, sensibilizado en el sentido de que al combinarse los receptores con la inmunoglobulina E, se vuelve este mastocito sensible al polen, en este caso. Eso hace que se active este mastocito, provocando la la liberación de histamina y otras sustancias, pero principalmente de la histamina. Esta es súper importante, histamina. Y la liberación de esta histamina provoca vasodilatación, aumento de permeabilidad capilar, lo que provoca los síntomas típicos de la rinitis alérgica, que es la que yo les mencioné en un principio. Que, bueno, principalmente sería lo de la inflamación, por eso se contraen, ya se hinchan las vías respiratorias, provoca la tos, provoca la congestión, provoca los ojitos llorosos, la urticaria. Eso provoca precisamente la histamina. Y eso sería precisamente la fisiopatología. Por eso es súper importante la inmunoglobulina E y la histamina. Por eso la gente, por ejemplo, que sufre esta reacción alérgica se le da antihistamínico. No sé si han escuchado los antihistamínicos. Los antihistamínicos son los encargados de provocar estas reacciones alérgicas y la vasodilatación de los vasos sanguíneos. Por eso uno se suele poner rojo, por ejemplo, y las zonas que están infectadas, por ejemplo, arden por la gran cantidad de sangre que hay ahí. Cuando me pico una abeja, por ejemplo, o cuando me entierro alguna astilla, por ejemplo, o cuando como algo. Eso. Trasplantes. No, aquí la imagen se corrió. Bueno, los trasplantes. Es un tratamiento médico que permite que órganos, tejidos o células de un organismo donante, como sale acá, pasen a un organismo receptor y puedan ser reemplazados. El donante y receptor deben tener semejanza a las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad, que se lo mencioné en el primer video. El complejo mayor de histocompatibilidad son proteínas que están en las membranas plasmáticas de las células del cuerpo y son únicas. Son exclusivamente de un propio organismo. A menos que uno sea gemelo con otra persona, gemelo idéntico, es muy poco probable que yo, por ejemplo, tenga la misma molécula, las mismas proteínas de complejo mayor de histocompatibilidad que ustedes. Es muy poco probable, es bajísima esa probabilidad. ¿Pueden haber algunas idénticas? Claramente. Pero lo más probable es que sean muy distintas. Entonces, para evitar el rechazo que ocurre acá, porque si es baja la probabilidad, incluso uno con el padre o la madre ya es baja, es muy difícil que tengan los mismos MHC. En los tratamientos de trasplante se ocupan dos fármacos, que sería principalmente los glucocorticoides y los citostáticos. Los glucocorticoides alteran la función de los linfocitos T principalmente y de las células presentadoras de antígeno. Y también bloquean las citocinas, que las citocinas eran estas moléculas que estimulaban la proliferación de linfocitos B y T. Entonces los glucocorticoides alteran la función de los linfocitos B, impidiendo que se genere esta respuesta inmune. Por otro lado tenemos los citostáticos, que bloquean la división celular, que ocurría en esto que les dije de la selección clonal. Como los linfocitos B y T se dividen, el citostático lo que hace es bloquear la división celular. El problema de los citostáticos es que al bloquear la división celular, bloquea la de todas las células. Todas las células. Entonces, si bien disminuye la división celular del sistema inmune, también disminuye la celular de la piel, de los hepatocitos, de células que sí necesitan dividirse. Por eso ese medicamento no se utiliza en gran medida, sino puede afectar gravemente al paciente o a la paciente. Y acá les puse el tiempo de isquemia, que es cuánto puede durar el órgano sin recibir irrigación. El corazón puede durar 4 horas, los pulmones 6 horas, el páncreas 16 horas, los riñones
un día y el hígado 8 horas. Eso se lo puse más como por saber. Que es lo que puede durar como el órgano sin irrigación. Entonces el trasplante, algún tejido, órgano o célula de un donante, se la pasa un receptor para que puedan reemplazarlas y deben tener semejanza en las moléculas de complejo mayor de compatibilidad en estas proteínas de membrana para que no ocurra un rechazo inmune, para que no ocurra rechazo. Entonces acá les puse las complejos moléculas de histocompatibilidad mayor, que es lo mismo acá, moléculas de complejo mayor de histocompatibilidad, que como dice acá, existe una serie de genes en el cromosoma 6 que codifican para proteínas de membrana de todas nuestras células, son parte de nuestra identidad y tan específicas y únicas como la huella digital. Esta se denomina moléculas de histocompatibilidad mayor. Son estas proteínas de membrana que forman parte de nuestra identidad y son específicas y únicas. Las moléculas histocompatibilidad mayor son vigiladas por el sistema inmune y hay de dos tipos. Esto es sumamente importante también. Existe la clase 1 y la clase 2. La clase 1 está en todas las células del cuerpo y la clase 2 está solamente en los macrófagos y linfocitos B. La clase 2 ayuda a los linfocitos T4, a los linfocitos helper, y la clase 1 son los que ayudan a los linfocitos T8. ¿Ayudan en qué sentido? Estas son las que permiten ayudar a los linfocitos T8 para identificar que están dañadas. ¿Por qué? Si se acuerdan, si yo... A ver, dejen hacerle un dibujito bien... Si se acuerdan, si yo tenía una célula, yo tenía acá un receptor de membrana, ¿cierto? Este receptor de membrana va a ser identificado por un antígeno, ¿cierto? Ya este antígeno va a llegar a un T-helper y se lo va a mostrar a un linfocito B. Entonces, y luego el linfocito B. Luego el linfocito B va a generar anticuerpos. ¿Qué hace el anticuerpo? Tenemos la célula, tenemos el antígeno, y el anticuerpo con su forma de Y va a estar así, ¿cierto? Va a estar así. Y acá va a estar el macrófago, lo que sea. Va a haber un receptor en el macrófago que va a identificar a este anticuerpo. Entonces, este antígeno va a estar unido a un complejo mayor de histocompatibilidad, que está acá, MHC. Entonces, este complejo mayor de histocompatibilidad se va a unir al antígeno. Y eso va a provocar que lo reconozca el anticuerpo y el anticuerpo atraiga al macrófago. Acá, fagocito. Y va a hacer que se lo coma. Entonces, en la clase 1 están todas las células y ayudan a los linfocitos T8. Y en clase 2 ayuda a los linfocitos T4 para identificarlos. Esto es súper específico, pero a mí por lo menos me lo preguntaron. O sea, no en la PSU, pero me lo preguntaron en un ensayo. Y por eso se lo quise poner. Entonces, clase 1, están todas las células, ayuda a los linfocitos T8. La clase 2, está solamente los macrófagos y linfocitos B, ayudan a los linfocitos T4. Por otro lado, tenemos la inmunidad y la vacunación. Las vacunas son un medio preventivo para inducir la inmunización adquirida, artificial, activa. Adquirida o adaptativa, artificial, activa. ¿Se acuerdan del mapa conceptual que les puse en el anterior? Si no se acuerdan, se los muestro nuevamente, que es sumamente importante. Tenemos la adaptativa, que puede ser activa pasiva, y teníamos que puede ser natural artificial, que en este caso en adaptativa, activa, artificial, que está acá. Entonces, adquirida, artificial y activa. Hay distintos tipos de vacunas. Por ejemplo, tenemos la de virus vivo atenuado, que en este caso sería la polio y la vacuna triple vírica, son ejemplos, que en donde se inyecta el virus, pero está atenuado, pierde su capacidad de infección, de propagación, o sea, y de infección, sí, claro, de infección y propagación, no puede infectar a más células.
Para entrar este virus, las células del sistema inmune van a detectar las proteínas de membrana de este virus, van a generar anticuerpos contra él, lo van a destruir y van a quedar linfocitos tanto B y T de memoria ante un nuevo ataque de este virus, que sea el virus real, se podría decir. Tenemos otro virus o bacteria muerta, el mismo ejemplo que el anterior, se ingresa un virus a una bacteria muerta, no puede hacer nada. Muerta en el sentido, ahí está mal dicho, porque para que una célula esté muerta, tiene que estar viva, pero el virus no está vivo. Hay un concepto mal dicho acá en el PPT, pero da lo mismo. Se entiende igual, el virus o la bacteria pierde su capacidad de infección. Las proteínas de membrana son reconocidas por células del sistema inmune, se generan anticuerpos contra esas proteínas y linfocitos tanto B y T de memoria se quedan en el cuerpo. Llega este virus, por ejemplo, nuevamente a atacar al cuerpo y ya van a haber anticuerpos y células y linfocitos B y T contra ese virus. Entonces va a ser mucho más rápida y eficaz la respuesta, como lo vimos en memoria inmunológica. Por otro lado, las vacunas biosintéticas son principalmente vacunas que contienen sustancias artificiales por el hombre. Eso principalmente. Y por último, las vacunas toxoides contienen una toxina producida por la bacteria o virus. Por ejemplo, si yo tengo una bacteria que produce, no sé, por la sustancia A y esa sustancia es dañina, en la vacuna tengo esa sustancia atenuada claramente o en cantidades muy bajas para que no generen un daño, y el mismo cuerpo va a generar anticuerpos y va a reaccionar ante esas sustancias. Ok, esto creo que es lo último. Por último tenemos VIH. El VIH es un virus. No es la enfermedad, es el virus. La enfermedad es el SIDA. Y ahora nos toca ver VIH. Bueno, el VIH es el virus de inmunodeficiencia humana, que es un retrovirus. ¿Por qué retrovirus? Porque en vez de tener ADN, tiene ARN como material genético. Tiene una cápside, tiene 3 enzimas sumamente importantes: la proteasa, la integrasa y la transcriptasa reversa o inversa. Y en la membrana plasmática que tiene este virus, tiene 2 proteínas, la GP120 y la GP41. ¿Por qué son sumamente importantes? Estas proteínas son las encargadas de permitir la unión o la fijación del virus en el linfocito TCD4. Este virus ataca al linfocito helper, al linfocito que ayuda a la proliferación de linfocitos B. ¿Cuál es la fisiopatología de esto? Que es necesario saberla. Aquí se las voy a resumir y explicar con el esquema, y acá les dejo el link de un video, que también se lo voy a dejar en la descripción, que explica también sumamente bien la replicación del VIH. Entonces, tenemos la fijación, los receptores CD4 y los correceptores detectan a estas proteínas, a la proteína G120 y GP41, lo que provoca que se endocite esta célula. Ocurre una endocitosis, una especie de fagocitosis de este virus, perdón, no de esta célula, de este virus. Se desintegra la membrana plasmática, se desintegra la cápside y se libera el ARN viral, la integrasa y la proteasa, quedan en el citoplasma. La transcriptasa reversa actúa. ¿Qué hace? Desde este ARN, al pasar por la transcriptasa reversa, se forma un ADN. O sea, desde una molécula de ARN tengo una molécula de ADN viral. Posteriormente, esta molécula de ADN viral pasa por la proteasa, que la proteasa principalmente corta algunos extremos del ADN para permitir su integración en el genoma celular, que es el ADN que está en la célula, ya que está así, que es la célula huésped que está en el núcleo. Luego este ADN es llevado por la integrasa hacia el núcleo, pasa por el poro nuclear y la integrasa integra, como dice su nombre, este ADN al ADN celular, al genoma celular. Luego queda unido este ADN al ADN de la célula y por mecanismo propio de la célula, tarde o temprano va a ocurrir una transcripción de ese ARN viral. Entonces ese ARN viral va a ser un ARN mensajero, y ese ARN mensajero, como habrán visto en expresión génica, se traduce
Entonces tenemos la transcripción, tenemos el ARN mensajero, el procesamiento y la traducción. ¿A qué se traduce? Se traduce a las proteínas del virus, a una nueva integrasa, a una nueva proteasa, a una nueva transcriptasa inversa, a la proteína GP120, GP41. Luego todas esas se empiezan a formar en una vesícula en la membrana, sale una nueva molécula de ARN viral que fue transcrita y se libera un nuevo VIH. Y este VIH va a infectar a otro linfocito 4 y va a repetirse el ciclo. Entonces, la mayoría de los fármacos actuales lo que hacen es actuar a dos de la enzima importante, a la proteasa y a la transcriptasa reversa. Si inhibo la transcriptasa reversa, no va a haber ADN viral que inyectar. Si inhibo la proteasa, este ADN viral no puede ser ingresado al ADN, porque no va a haber como el lineamiento. En el video sale claro cuál es la función de la proteasa y sale explicado incluso. Y eso principalmente. Por eso, entonces tienen que conocer estos nombres. En una pregunta de la PSU se preguntó qué hace la transcriptasa inversa. Le puedes preguntar qué hace la integrasa, por ejemplo, o la proteasa, o cuál sería un mecanismo efectivo. Y otra que preguntaron también, pero una PSU muy pasada creo, era ¿por qué no hay ahora como una cura actual supuestamente para el VIH? ¿Por qué no hay una cura actual para el VIH? Si yo puedo meter drogas que inhiban la transcriptasa reversa y no hay más VIH. ¿Por qué? Todas las drogas y todas las vacunas que se hacen actúan, necesitan reconocer al virus. ¿Y cómo lo reconocen? Con las proteínas GP120 y GP41, ¿cierto? Todas estas drogas van a reconocer a un tipo de GP120, pero al ser un virus muta mucho. El virus tiene la capacidad de mutar demasiado. Puede mutar muchas veces muy rápido. Por eso mismo, por ejemplo, puede haber una GP120 de tipo 2, un ejemplo. Yo creo una vacuna contra la GP120 tipo 2, pero al día siguiente, cuando yo se la inyecto al paciente, él ya tiene una GP20 tipo 3. Vuelvo a crear una vacuna, me demoro todo el tiempo, y ahora él tiene una GP20 tipo, no sé, tipo 10 o tipo 20, así. Eso es lo que ocurre con el VIH. Muta mucho sus proteínas de membrana. Entonces, hoy día tengo un paciente con una GP120 de tipo 2. Le creo una vacuna, me demoro, no sé, muy rápido, me demoro una semana en crear una vacuna contra esa GP20 tipo 2. Se le inyecto al paciente, analizo su sangre y me doy cuenta de que ahora tiene un VIH con proteína GP120 tipo 10. Entonces en esa semana mutó mucho y ahora estoy en un tipo 10. Entonces vuelvo a crear, sí, creo y eso pasa. Es como que yo avanzo, ataco el lugar en donde el virus ya estuvo. Entonces aquí estuvo en el 2, pero ahora él está, no sé, en el 4. Ataco el 4, él está en el 10. Ese es el problema de por qué no se ha creado supuestamente una vacuna. Y eso sería entonces, estimados. Espero que la clase les haya servido. Cualquier duda escriban en los comentarios. Les dejaré en el link el video de la replicación del VIH. Véanlo por favor porque se pregunta esto. No, y si no, que lata ver el video del profe, no sé qué, véanlo. Porque se lo pueden preguntar y van a ver, ¿por qué no vi el video? Y eso. Hasta la próxima.